Muy buena cabros, nuevamente aquí estamos con un nuevo video y en esta ocasión estoy con un nuevo micrófono. Vamos a ver qué tal va con el audio, espero que no quede la cagada con el audio y si es así me disculpo de antemano. En esta ocasión en el video vamos a hablar sobre más consejos. Hay dos videos en los que ya hice donde hablé un poquito de consejos que recomiendo, qué cosas hacer, qué tener, las precauciones que hay que tener también o lo que tú tienes que saber. Pero también hay algunas cositas que a lo mejor se me olvidaron en su momento o incluso no se me ocurrieron decir. Este video quizás no sea muy largo, pero vamos a retocar un poquitito las cosas o consejos que te pueden servir. Incluso es más, si tienes alguna duda, puedes ir a mi Instagram o incluso en los mismos comentarios de YouTube, comentar cuál es tu duda y seguramente te voy a responder. Estoy respondiendo los comentarios, estoy bien pendiente, así que si tienes alguna duda, pregunta, no pierdas nada. Incluso aunque sea la pregunta más básica o la más hueona, como decimos nosotros los chilenos, en el vapeo no existe ninguna pregunta de esa índole, porque nadie partió sabiendo. Incluso yo también en su principio no sabía ni siquiera, se me generaban las dudas incluso las más básicas posibles, incluso hasta por qué toses al vapear. Si tienes esa duda, te la respondo sin ningún problema. Y hablando solamente eso, la responderé ahora mismo. ¿Por qué te pasa eso de toser? Eso normalmente le pasa a la gente que está recién iniciándose en el vapeo. Lo que tiene es que la calada no es igual que la del cigarro. Obviamente la gran mayoría vapea para dejar de fumar. Lo que en mi caso yo empecé más que nada por un tema de ansiedad. Ojo, yo no conocía el tema de los triggers. Lo digo porque el tema de los triggers dicen que atrae demasiado y por eso hay gente que se une sin siquiera haber fumado. Al menos yo en mi caso, yo ni siquiera conocía el mundo de los triggers hasta después, hasta hace poco, digamos. Yo más que nada me metí en esto por un tema de estrés. ¿Debería haberlo hecho? Quizás no, quizás había otras soluciones y todo. Pero ojo, como yo nunca consumí nicotina, hasta el día de hoy sigo consumiendo 0 mg de nicotina. Hay que tener eso muy en cuenta. Y obviamente todo esto es para mayores de edad. Bueno, siguiendo con lo que iba. ¿Por qué se produce el tema de toser? Eso se genera debido a que en el cigarro se hace una calada que se llama MTL o mouth to lung, que vendría siendo de boca a pulmón. Hay atomizadores que obviamente te permiten hacer eso, o incluso algunos equipos, los pods, son los que más se asemejan a ese tipo de calada. Pero ya cuando ya estás en un mundo de RDA y quieres hacer eso, tienes que buscar atomizadores que sean MTL. Por ejemplo, los MTL casi siempre tienen estos drips más angostitos, los 510. El Pixie no es un MTL porque aún así tiene mucha entrada de aire, pero aún así te genera una sensación casi parecida. Y luego están los que tengo aquí, por ejemplo, el Wasp Nano, ya es una entrada de aire mucho más grande y es diferente de la calada. Pero entonces, ¿cómo evitar el toser? Es tan simple como no hacer la misma calada que haces en un cigarro, no pasarlo a la boca y después al pulmón. Lo que tienes que hacer es directo al pulmón, hacerlo pasar directo. Les voy a hacer una muestra. Obviamente exageré un poco la calada, no es necesario hacerla tan fuerte, pero de esa forma espero que se entienda que tiene que ser una calada directa al pulmón, no tiene que pasar por la boca y después al pulmón. Otra duda que también se ha generado y que vi en los comentarios y que traté de responderla, espero que la haya entendido lo mejor posible la persona, es que si tú tienes un dual coil, esto ya vamos para la gente que ya está en atomizadores reparables, si tú tienes un dual coil, la resistencia, el ohmiaje, ¿te sube o te baja? Lo que pasa con la resistencia es que hay diferentes tipos, pero las más comunes, las que siempre se ven, son las paralelas o los parallel, que se les dice. Y en estos casos, esta resistencia, lo que tú tienes que hacer para descubrir cuál es el ohmiaje real que te va a estar tirando la lectura, porque todos saben que no pueden ser unos ohmiajes muy bajos o le vas a estar pidiendo demasiada carga a la batería y no te va a funcionar mal. Puede al final terminar matando la batería. Lo que tienes que hacer es dividirlo a la mitad, o sea, en dos.
Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 0,5 pero lo voy a colocar en un dual, esa resistencia de 0,5 al colocar las dos me van a quedar en 0,25 ohmios. Espero que se entienda de esta forma. Otra duda bastante básica que mucha gente puede tener es qué cosa es cuando se habla de del VG y el PG. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Por ejemplo, el líquido que yo tengo aquí, espero que se vea en la cámara, aquí dice que es de 70 VG y 30 PG. El VG vendría siendo la Vegetal Glycerin o la glicerina vegetal, y el PG es el propilenglicol. La glicerina vegetal vendría siendo el líquido que le da el espesor valga la redundancia, al líquido, y el PG es lo que hace que se evapore. Es el líquido necesario para hacer que esa glicerina evapore. Realmente no me acuerdo si era así o no, espero no equivocarme. Si es así, disculpa. Pero hay líquidos que, por ejemplo, son en 50-50 o 30-70 o 70-30, como en este caso, y eso genera cambios en la densidad del vapor, e incluso te podría dar un poquito más de sabor dependiendo de los valores. Y también depende mucho del drenaje. Si es un líquido 70-30 es más espeso, entonces el drenaje va a ser más lento. Pero por ejemplo, si es un 50-50, el drenaje va a ser mucho más fácil para el algodón. Y casi siempre en pod, si tú vas a ocupar líquidos que sean sin sales de nicotina, asegúrate de que sean 50-50, a lo máximo 60-40, porque ahí vas a tener un buen drenaje, no vas a estar peligrando el quemar la coil. Otra duda que se te puede generar tal vez, o que a lo mejor tienes, es por qué al vapear se me seca la garganta o la siento como muy reseca. Lo primero que nada que tienes que saber es que se recomienda mucho estar vapeando y tomando agua, hidratándote, porque el vapear te deshidrata, aunque no lo creas, debido al mismo propilenglicol. El propilenglicol te deja aquí, digamos, una capa en la garganta, y eso te genera que se te reseque. Entonces lo más recomendable es siempre tener agua contigo. Bataje variable, voltios, ohmios, ¿qué son todo eso? En cuanto a los ohmios, traté de explicar que en videos anteriores, en la misma ley de Ohm, traté de explicar de que es el valor que tiene la resistencia, y dependiendo de ese valor es la cantidad de energía que le vas a estar pidiendo a la batería, en este caso amperios. Pero ¿qué es más importante? ¿El bataje variable, los voltios o los ohmios? Lo más importante, lo que siempre te tienes que fijar es en los ohmios y el voltaje, no el bataje, voltios, en los voltios. En este caso, espero que se note en la V. ¿Por qué tienes que fijarte en eso y en el bataje variable no es tanto? Lo importante es el voltio, que no te pases de los 4.2 voltios, porque esa es la capacidad máxima que tienen las baterías de hoy en día. Si tú te pasas de esa capacidad, vas a estar maltratando tanto la coil, que la puedes estar maltratando demasiado con el calor que le estás dando, y también estás maltratando la batería porque le estás pidiendo mucha más capacidad de lo que puede entregarte, y eso puede generar muchos problemas, sobre todo si es un mod mecánico. Por eso tienes que aprenderte la ley de Ohms. En un electrónico no vas a tener tantos problemas si te pasas por eso los voltios, pero no es recomendable para nada. Hice mi primer setup, pero el problema que tengo es que no me está dando un buen sabor, no me está dando una buena sensación, o tal vez se seca muy rápido al centro, pero a los costados está muy mojado el algodón. Esto es tan simple y pasa muchas veces, a mí me pasó varias veces. Esto es tan simple como colocar una buena cantidad de algodón al medio, y a los extremos tratar de que no sea demasiado, al menos en los RDA. En los RTA y RDTA ya la configuración es un poquito diferente, pero casi siempre en la zona del medio donde está la coil tienes que asegurarte de que haya una buena cantidad de algodón, tratar de que cubra todo el contorno de la misma coil. Te va a costar un poco meterlo en la coil al momento de hacer el setup, pero mientras entre sin estar forzando demasiado el algodón, va a estar bien. De esa forma te va a entregar un buen sabor, vas a asegurarte de que esté bien hidratado siempre que vas a dar la calada. Y en los extremos tratar de que no sea muy largo, porque si es demasiado largo, supongamos que el algodón toca la base y pasa un poco más abajo, primero que nada te puede
perjudicar la entrada de aire, el mismo algodón te puede perjudicar la entrada de aire, y además se te va a estar acumulando mucho líquido en esa zona, se te va a pelmazar el algodón, vas a tener que estar echando más líquido y puedes que ni siquiera tengas un buen drenaje por lo mismo, porque va a ser demasiado el algodón que tienes que mojar. Entonces, ¿cómo elimino eso? Es tan fácil como dejar que el algodón apenas toque la base del RDA y despelucharlo. ¿Por qué despelucharlo? O despeinarlo. Porque de esa forma mejora mucho más el drenaje. No va a ser lo mismo el líquido entrando en una pelota de algodón que entrando en solamente tiras de algodón. Espero que se entienda. Tampoco obviamente no hay que pasarse y dejarlo solamente el algodón 3 pelitos, no. Pero tratar de que quede lo más esponjoso posible, que no quede el algodón apretado. ¿Cómo puedo limpiar un RDA? Esto ya vendría siendo un poquito más a lo que a ti te guste. Hay gente que los limpia con ultrasonido. En mi caso yo no tengo un ultrasonido y tampoco no creo que sea extremadamente necesario, pero sí se nota el cambio porque un ultrasonido te los deja impecables, como nuevo. Pero si tú no tienes un ultrasonido porque es entendible, son caros, etcétera, etcétera, lo que tú puedes hacer es limpiarlo de dos formas. Si tú solamente estás haciendo un cambio de setup o estás haciendo, mejor dicho, un cambio de algodón y estás limpiando la resistencia, es tan simple como usar la misma agua que viene en la llave, solamente que tienes que asegurarte de secarlo muy bien una vez que lo laves. ¿Por qué tienes que asegurarte de que se seque muy bien? Porque si está un poco húmedo, tú al colocar el algodón va a absorber esa humedad y te va a estar dando un sabor horrible, un sabor muy malo. Entonces asegúrate de siempre que lo laves, secarlo muy bien. Y la otra opción que tienes es con alcohol isopropílico, si no me equivoco. Este alcohol lo que se genera es que tú lo limpias, te va a sacar todos los residuos, le haces una secada rápida y el resto lo dejas ahí que se seque solo. ¿Por qué? Porque el mismo alcohol se evapora en el aire, entonces tienes que dejarlo un rato que se seque. No es como algo que sea para el momento, es cuando ya tienes desarmado el atomizador y ya lo quieres limpiar y lo quieres, por ejemplo, guardar. En ese caso, limpiarlo con alcohol isopropílico. Incluso hay gente que hace una mezcla de alcohol isopropílico y agua destilada, agua sin minerales. De esa forma también te lo deja bastante limpio. ¿Qué alambre ocupar en un RDA? El mejor alambre o el mejorcito que yo conozco es el Demon Killer, tipo Demon Killer. ¿Por qué lo digo? Porque es el que te va a estar entregando un mejor sabor. Casi todas las tiendas los tienen, al menos aquí en Chile casi todas las tiendas lo tienen, y es el que te va a rendir mejor. Ahora, ¿es mejor alambre o comprarte una resistencia artesanal? Esto también depende de los materiales que esté ocupando el coiler. Casi siempre las coilas artesanales aquí en Chile al menos hay una buena, pero muy buena calidad. Están trabajando muy bien tanto en líquidos, en mod y en resistencia, la están trabajando muy bien aquí en Chile. Deberías darle una oportunidad. En caso de que no las hayas probado, deberías probar las cosas nacionales y te vas a dar cuenta que están muy bien. Y volviendo nuevamente al tema de las coilas artesanales son mucho mejores que el alambre. Tienen más materiales de mejor calidad, te va a estar dando un buen sabor. Estas mismas son unas Nikos Coil. Estas ya están un poquito viejitas, ya las tengo hace más de 2 meses, imagínense. Me han durado mucho y aún así me está dando un buen sabor. Y yo creo que ya por aquí vamos a ir dejando el video. No quería hacer un video extremadamente largo. Sé que me faltan algunas cosas que mencionar, pero quizás haga otro video o tal vez no. Pero si tienes alguna duda, lo vuelvo a repetir. Es tan simple como que comentes o me hables por Instagram, por privado, da lo mismo, igual te voy a responder. Aclarándote toda esa duda. Si al menos yo no sé la respuesta, porque puede que yo tampoco lo sepa, te lo voy a decir. Claramente, lo lamento, pero yo no conozco esta respuesta y no te voy a estar mintiendo, porque hay gente que por hacerse los sabiondos te mienten y al final te pueden generar un problema. Este no es mi caso. Yo te voy a decir de antemano, no lo sé, pero puedo conocer a alguien que quizás sí lo sepa y te voy a decir, habla con él. Si te gustó este video, espero que me des un me gusta, comentes, se suscriban, porque eso me ayuda bastante a saber de que todo este tipo de contenido les está gustando. También puedes seguirme en Instagram, que es donde estoy mucho más activo. Ahí estoy prácticamente todos los días.
Y sin más, nos vamos viendo en la próxima.